Hola, bienvenidos a nuestro análisis de hoy, martes 23 de diciembre de 2025. Arrancamos con una idea que, bueno, seguro que a más de uno le ronda la cabeza. Se puede coger eso que te apasiona, una afición, y no solo convertirla en un negocio, sino en un negocio con propósito. O sea, ¿es posible unir lo que te gusta, lo que se te da bien, y encima ganar dinero con ello de una forma que tenga sentido? Esa es la gran pregunta, sí. Hoy vamos a meternos de lleno en qué hace falta para montar algo que funcione, que apasione y que además tenga alma. Y para eso, pues hemos reunido un material de lo más ecléctico. Y cuando decimos ecléctico, no es una forma de hablar, ¿eh? Tenemos aquí un cuaderno práctico para emprendedores de la Fundación Tomillo que es pura acción. Al lado, varias guías que destripan libros de negocios que han cambiado las reglas del juego. También un análisis bastante crudo de la psicología del trading online, las previsiones económicas del Deutsche Bank para 2026 y, bueno, para rematar, la Biblia Reina Valera. La misión, como siempre, es ver qué historia nos cuentan todas estas piezas juntas. Vale, pues empecemos por los cimientos. El cuaderno del emprendedor de la Fundación Tomillo propone algo que parece muy simple, pero que es potentísimo. Una triple pregunta para dar con una idea de negocio. Te dice, primero, ¿qué me gusta hacer? Segundo, ¿qué sé hacer bien? Y tercero, y aquí está la clave, ¿qué necesidades hay a mi alrededor que yo pueda solucionar? Exacto. Porque la pasión y la habilidad no sirven de nada si a nadie le importa. El cuaderno pone ejemplos muy claros. Te encanta la repostería y se te da de lujo hacer tartas gourmet. Perfecto. O eres un crack del diseño gráfico. O se te da genial reparar ordenadores. El cruce de esas tres preguntas es donde nace una idea con potencial. Pero una idea es solo el principio. El cuaderno insiste en que esa idea tiene que convertirse en una propuesta de valor y la divide en dos fases, observar y diseñar. Entiendo que diseñar es crear el producto, pero a ver, ¿qué significa exactamente observar? ¿Ponerse en una esquina a mirar a la gente pasar? Hombre, podría ser un comienzo, pero es algo más sistemático. Observar significa meterte en la cabeza y en la piel de tu futuro cliente. Tienes que entender sus frustraciones, sus alegrías, lo que le quita el sueño. El objetivo es encontrar un problema real que merezca la pena resolver. Solo después, en la fase de diseñar, creas el producto o servicio que es la solución a ese problema. El fin último es lograr lo que llaman el fit, un encaje perfecto entre lo que ofreces y lo que el cliente necesita de verdad. Para lograr ese fit, el cuaderno propone una herramienta que me parece fascinante, el mapa de empatía. Usan el ejemplo de una pastelería, una bakery. Te obliga a preguntarte, ¿qué piensa y siente mi cliente potencial? Y la respuesta no es, quiere un pastel. Es, le preocupa el trabajo, intenta cuidarse, pero siente que merece un capricho de vez en cuando y aspira a tener éxito. Es una diferencia brutal. Totalmente. Y también te pregunta, ¿qué ve? ¿Qué oye? Pues ve a sus amigos hablando de restaurantes, oye podcasts de cocina, lee revistas especializadas online. De repente, dejas de ver a un simple comprador y empiezas a ver a una persona completa. Entiendo. Entonces, si mi mapa de empatía me dice que el cliente se siente un poco culpable por darse un capricho, el contenido que yo cree para mi pastelería en redes sociales no debería ser solo compra nuestros pasteles. Sería algo más como 3 maneras de premiarte esta semana sin sentirte mal. ¿Ese es el tipo de conexión que buscamos? Perfecto. Esa es exactamente la conexión. Por eso una de nuestras fuentes, el blog de Printful, recomienda el libro Claves para conectar con tus clientes. Su tesis es que el contenido que creas en tu blog o en tus redes no es un anuncio, es una conversación. Y esa conversación solo puede nacer de ese entendimiento profundo. Sin la empatía del mapa, el marketing es solo ruido. Con empatía, empiezas a construir una comunidad. Perfecto. Ya tenemos claro el qué y el cómo empezar. Pero todo esto suena un trabajo enorme y, sinceramente, a un camino lleno de baches. Supongo que aquí entra la parte de la mentalidad, el por qué haces todo esto. Es que sin un porqué fuerte, la mayoría abandona la primera dificultad. Y aquí conectamos con una recomendación del canal de YouTube Eduardo Rosas Finanzas Personales, el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. La idea principal es rompedora. El dinero no es el fin, es solo una herramienta para conseguir otras cosas. Libertad, seguridad, control sobre tu tiempo. Hay un concepto en ese libro que me dejó pensando.
el de tener suficiente. Housel dice que es uno de los objetivos más difíciles de alcanzar porque la línea de meta no para de moverse. Siempre quieres un poco más. Y si ese es tu único objetivo, estás condenado a sentir que nunca llegas. Y eso enlaza directamente con la necesidad de un propósito que vaya más allá de la cuenta corriente. Si tu porqué es, por ejemplo, crear el mejor espacio de mi barrio para que la gente se relaje y disfrute, eso es una meta tangible y motivadora. Ganar más dinero es un pozo sin fondo. Pero claro, perseguir ese propósito implica afectar riesgos enormes. ¿Cómo de enormes? Pues aquí tenemos otra fuente, la guía del trading online para principiantes, que pinta un panorama, desolador. Describe el mercado como una arena despiadada, donde lo que se enfrenta es codicia contra codicia, miedo contra miedo. Es una batalla puramente psicológica. Y da un dato que pone los pelos de punta. Casi el 80% de la gente que intenta hacer trading a nivel particular lo deja, tira la toalla. Entiendo que el trading es un extremo, pero la metáfora sirve para cualquier negocio. Al final siempre hay miedo e incertidumbre. De hecho, la guía explica la oferta y la demanda con una analogía que me encanta, la de las galletas. Cuéntala. Habla de un niño al que le castigan sin comer galletas. En el momento en que se corta el suministro, el deseo, la demanda, se dispara y se vuelve casi una obsesión. Es algo que todos hemos sentido. De repente entiendes perfectamente por qué la gente se vuelve loca con las ediciones limitadas de zapatillas o el último iPhone. Es psicología humana en estado puro. Es una lección brutal de economía y de vida. Y la pregunta es, ¿cómo se sobrevive en esa arena despiadada? La propia guía de trading da la respuesta. Y no es una fórmula mágica. Cito textualmente. Potencia tus creencias personales. Nuestras creencias personales forman la textura de nuestras vidas. Lo que te dice es que o tienes un sistema de valores, un propósito que te sirva de ancla, o la marea del miedo y la codicia te va a arrastrar. Un porqué sólido no es filosofía barata, es un chaleco salvavidas. Vale, me convence, tengo una idea que me apasiona, entiendo a mi cliente y tengo la mentalidad y el propósito para aguantar la presión. Pero salgo a la calle y me encuentro con que ya hay otras 10 pastelerías, 20 diseñadores gráficos y 50 tiendas de reparación de ordenadores. ¿Cómo compito? Supongo que aquí es donde entra en juego la estrategia, justo ahí. Y para hablar de estrategia, la fuente de Printful menciona un libro que es un clásico moderno, La estrategia del océano azul. El concepto es muy visual y potente. Divide el mundo de los negocios en dos, los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos me los imagino llenos de tiburones. Exacto. Son los mercados que ya existen, abarrotados de competidores que luchan a muerte por el mismo trozo del pastel. La competencia es sangrienta, por eso el agua está teñida de rojo. La estrategia aquí es básicamente intentar ser un poco mejor o un poco más barato que el de al lado. Y supongo que los océanos azules son lo contrario. Completamente. La estrategia del océano azul no consiste en competir mejor, sino en hacer que la competencia sea irrelevante. Se trata de crear un espacio de mercado nuevo, sin explorar, donde las reglas del juego las pones tú. Innovas de tal manera que creas una demanda nueva. Suena fantástico, pero también un poco académico. ¿De verdad una pequeña pastelería o un diseñador gráfico pueden crear un nuevo mercado? ¿O esto es solo para gigantes como Apple o Cirque du Soleil, que son los ejemplos que siempre se ponen? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que sí, pero no se hace en el vacío. Para encontrar tu pequeño océano azul, tienes que entender las grandes corrientes del océano global. Y aquí es donde conectamos con las perspectivas 2026 de Deutsche Bank. Ese informe nos da el mapa del tiempo. ¿Y qué tiempo se espera para 2026? ¿Borrasca o anticiclón? Pues un poco de todo. El informe prevé que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China van a seguir, lo que afecta a las cadenas de suministro. También apunta que los gobiernos van a intervenir más en la economía, con aranceles o ayudas directas. Pero lo más importante es que señala dos motores de crecimiento imparables. A ver, ¿la inteligencia artificial será uno? Sin duda. La IA es el gran motor. De hecho, otra de nuestras fuentes, la publicación The Officer, estima que la inversión en IA superará los $500.000 millones para 2026. Es una auténtica revolución. Y el segundo motor está ligado a este. Para toda esa tecnología hacen falta materiales muy específicos. Las famosas tierras raras. Exacto.
Nos referimos a minerales que son como las vitaminas indispensables para la tecnología moderna, desde los móviles hasta los coches eléctricos. Quien controle el suministro de esos materiales tiene una ventaja estratégica brutal. Entender estas megatendencias es lo que permite esa pequeña pastelería, por ejemplo, innovar ofreciendo productos con ingredientes sostenibles de origen local, o usaría para personalizar pedidos. Ahí está Océano Azul. ¿Entendido? Es usar la información global para actuar en local. Y una vez tienes ese producto innovador, ¿dónde lo vendes? Porque hoy en día la tienda física ya no es la única opción. Ni mucho menos. El blog de SalesLayer nos da una guía muy útil sobre los marketplaces online. Y es un mundo. Tienes al gigante Amazon, donde puedes llegar a millones de personas, pero a cambio de comisiones altas, de entre un 10 y un 25%. Luego tienes plataformas súper especializadas como Zalando, que es solo para marcas de moda, y tienes que ser aceptado en su Partner Program. O incluso nichos como Mano Mano, que es el líder en Europa para todo lo que tenga que ver con bricolaje y jardín. La elección no es trivial, ¿eh? Depende al 100% de quién es tu cliente y dónde está acostumbrado a comprar. Vale. Esto cada vez se pone más serio. Ya tenemos la idea, la mentalidad, la estrategia. Ahora toca construir la casa, poner los cimientos legales y financieros. Volvemos al cuaderno del emprendedor para hablar de las formas jurídicas. Un paso fundamental. El cuaderno resume las opciones más comunes en España. La más sencilla es hacerse autónomo o empresario individual. Eres tú solo, no necesitas un capital mínimo para empezar y tus impuestos son el IRPF y el IVA. Si te asocias con alguien, puedes montar una comunidad de bienes o una sociedad civil, que son bastante parecidas. Y la famosa sociedad limitada, la SL. Esa es la estructura más robusta. Puede ser un único socio o más, pero aquí ya necesitas un capital social mínimo de 3.000 euros. La gran diferencia es que la empresa paga su propio impuesto, el impuesto de sociedades, y tu responsabilidad personal ante las deudas está limitada a ese capital que aportaste. La elección de una u otra forma tiene consecuencias enormes. Y esto me lleva a un tema que a muchos les da pánico, la educación financiera. Es que es la asignatura pendiente. Varias de nuestras fuentes, como Yo Te Presto y Printful, mencionan un libro que es casi una biblia en este tema. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert T. Kiyosaki. Su mensaje central es demoledor por lo simple que es. La diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que lo saca. Suena a primero de economía, pero la gente lo confunde constantemente. Para muchos, su casa es su mayor activo, y Kiyosaki dice, no, es tu mayor pasivo, porque no para de generar gastos. Exacto. Él dice que la mentalidad de la clase media se centra en conseguir un buen sueldo para pagar facturas. La mentalidad rica, en cambio, se obsesiona con usar sus ingresos para construir una columna de activos, negocios, inmuebles en alquiler, acciones, cosas que generen más ingresos de forma pasiva. Se trata de que tu dinero trabaje para ti y no al revés. Y para lograr eso, la responsabilidad es tuya y solo tuya. Me ha impactado una frase del cuaderno para emprendedores que es una bofetada de realidad. Dice, no conocer una obligación no te exime de estar obligado a cumplirla. El es que yo no sabía no sirve de excusa ante Hacienda. Es que no hay excusas. De hecho, el cuaderno lanza una pregunta al aire que es para enmarcarla. ¿Consideras que una gestoría debe estar más al corriente de tus cuentas que tú mismo? La respuesta es un no rotundo. Puedes delegar la tarea, pero nunca la responsabilidad. El dueño del negocio eres tú. Bueno, haciendo recapitulación, el viaje ha sido intenso. Hemos empezado con una chispa, una pasión, y la hemos conectado con una necesidad real del mercado usando la empatía. Luego hemos visto que sin una mentalidad de acero y un propósito claro, es casi imposible sobrevivir a la presión. Y de ahí hemos saltado a la estrategia para destacar en un mundo competitivo y a las estructuras legales y financieras para que todo se sostenga. Lo curioso de todo esto es que, aunque usemos términos como marketplace, IA u océano azul, los dilemas de fondo son increíblemente antiguos. Me llama la atención cómo algunas narrativas de la Biblia, por ejemplo, sin ser manuales de empresa, tocan estos mismos palos. Ah, ¿sí? ¿Por ejemplo? Piensa en la historia de Jacob trabajando para su tío Labán. Estuvo 14 años sirviéndole a cambio de casarse con sus 2 hijas. Eso, visto con ojos modernos, es un complejísimo acuerdo contractual a larguísimo plazo, con renegociaciones, incumplimientos y mucha estrategia por ambas partes. O la historia de José en Egipto.
que durante los 7 años de vacas gordas acumula grano para prepararse para los 7 de vacas flacas. Eso es un plan estratégico de gestión de recursos a escala nacional de una ambición asombrosa. Es una conexión inesperada, la verdad. Demuestra que estas preocupaciones por planificar, negociar y gestionar el riesgo son universales y atemporales. Exactamente. Y eso nos lleva a una última reflexión para quien nos escucha. Todas las fuentes que hemos visto hoy, de una forma u otra, hablan de crear valor, de competir, de generar riqueza. Pero una de las fuentes más antiguas que tenemos sobre la mesa, en Levítico 19:18, contiene un principio que ha sobrevivido milenios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la pregunta que dejamos en el aire es esta. En un mundo impulsado por la competencia feroz que describe la guía de trading, y en un entorno global lleno de tensiones económicas, ¿qué significaría construir una empresa que no solo busque su océano azul, sino que incorpore en su ADN un principio como ese? ¿Cómo podría esa idea milenaria redefinir un plan de negocio para 2026?